Bueno, ahora sí vamos a mirar este video. Bueno, miren lo que nos plantean acá. ¿Vale más Neymar que un maestro? ¿Por qué lo colocan así? O yo lo interpreto de esa manera. Lo colocan así pues porque lo que veíamos ahorita nosotros en unas competencias gerenciales o esas competencias directivas, como el líder tiene que dar ejemplo. Neymar es una persona pública, Neymar es una persona que tiene que dar ejemplo, ¿sí? Y es seguido por muchos jóvenes, por muchísimos jóvenes. En ese sentido, pues eso lleva a que tengamos que entender que muchas veces lo que hacen algunas personas no hay que imitar, no hay que seguir. Entonces vamos a mirar este video, por favor. Miremoslo, por favor. Me llamo Michael Sandel y enseño filosofía política en Harvard. La filosofía siempre me ha interesado mucho, pero no creo que la filosofía sea un tema puramente académico. Yo creo que no debe estar presente solamente en las aulas, sino también en la vida cívica, donde los ciudadanos debaten grandes cuestiones como la justicia y lo que significa ser un ciudadano. Hay un gran interés entre el público en general y los jóvenes en particular de participar en un debate público coherente sobre las grandes cuestiones que les preocupan. Cuestiones como qué hacer con la creciente desigualdad. Cuestiones como el nacionalismo, la comunidad y la pertenencia. Cuestiones sobre qué nos debemos unos a otros como ciudadanos. Yo creo que esto se debe en parte a que, en la mayoría de países, la política, el discurso público general, no da muchas oportunidades de debatir estas cuestiones en profundidad. Michael, en tu opinión, ¿qué puede aportarnos la filosofía? Porque aún prevalece la idea de que la filosofía es algo anticuado, de que es una asignatura que dimos en la escuela. En las escuelas españolas solía ser una asignatura optativa. ¿Por qué crees necesario que los estudiantes sigan teniendo filosofía en la escuela? La filosofía nos insta a reflexionar de forma crítica sobre nuestras propias creencias y convicciones. Y nosotros como individuos somos así. Intentamos descubrir cuáles son nuestras propias creencias. También es cierto que nosotros como ciudadanos a menudo no estamos de acuerdo con la definición de bien común, que no estamos de acuerdo con una u otra política. La filosofía examina las premisas fundamentales sobre el bien y el mal, sobre lo que es justo o injusto, sobre lo que significa vivir bien. A menudo las clases de filosofía que se imparten en las escuelas consisten en el profesor aleccionando a los alumnos o mandándoles leer libros escritos en muchas ocasiones por famosos filósofos del pasado. Pero no conectan esos libros con sus vidas, con las cosas que les importan. Yo creo que la manera de practicar y de enseñar filosofía es mostrar que la filosofía no es simplemente la historia de las ideas, un compendio de reflexiones de famosos del pasado. La filosofía es un conjunto vivo de debates y argumentos que atañen a nuestras vidas. Y por eso, yo no creo en enseñar con clases magistrales, sino animando a los alumnos a participar en discusiones sobre cosas que les importan y demostrarles cómo sus convicciones conectan con grandes temas filosóficos. Ese es el inicio del aprendizaje.
Michael, ¿podrías compartir con nosotros un par de ejemplos sobre cómo conectar la filosofía con nuestras vidas contemporáneas? Claro, tomemos el ejemplo del aumento de la desigualdad que estamos viendo en las últimas décadas. No se ha debatido mucho en la política, aunque todo el mundo es consciente de ello. ¿Qué deberíamos hacer con el aumento de la desigualdad? ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Esto es un punto de partida específico. Por ejemplo, pongamos un jugador de fútbol famoso que gana mucho dinero. Ronaldo, por ejemplo. Y pongamos a una enfermera o a un maestro de escuela. Comparemos lo que ganan. Ronaldo gana 1000 veces más que una enfermera o un maestro de escuela. ¿Es eso justo? Les pregunto a mis alumnos. ¿Cuántos pensáis que es justo y cuántos pensáis que es injusto? Los alumnos levantan las manos, dan su opinión y luego empezamos el debate. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es justo si es lo que creéis que Ronaldo gane 1000 veces más que una enfermera o un maestro? Alguien explica su punto de vista y luego les pregunto, ¿quién no está de acuerdo y cree que es injusto y por qué? Y entonces explican su punto de vista y así empieza la discusión, el debate. Es sobre algo muy concreto, pero que plantea una pregunta con una raíz muy profunda. ¿Cuál es el significado de una sociedad justa? Michael, esta forma de ver la filosofía no es nada corriente. Tú impartes un curso llamado Justicia en Harvard desde hace muchos años. Ha tenido un gran éxito, tanto que tengo entendido que acabó siendo difícil de gestionar. ¿Por qué tuvo tanto éxito tu iniciativa y por qué crees que no hay nada similar en todo el mundo? Bueno, yo intento que haya cosas similares en el mundo en cuanto a la forma de enseñar. Es un nuevo tipo de educación cívica que conecta la filosofía con las vidas de todos y que puede despertar la imaginación de los estudiantes y de los jóvenes. En mi curso de justicia en Harvard, hicimos un experimento. Un año lo filmamos para la televisión pública y también lo subimos a Internet. Queríamos ver, esto fue hace algunos años, antes de que hubiera MOOCs y cursos online. Fuimos de los primeros. Queríamos ver si podíamos utilizar las nuevas tecnologías para abrir el acceso a las aulas de Harvard, de modo que los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino cualquier persona del mundo, pudiera asistir gratuitamente. En eso consistía el experimento. Nunca imaginamos, yo nunca soñé, que decenas de millones de personas quisieran asistir a clases de filosofía a través de Internet, pero es justo lo que pasó. Hay un gran interés por esto, y espero que podamos ir más allá de este experimento y crear un nuevo modelo de educación cívica que tenga una dimensión global. Nos dimos cuenta de que la gente de China, de Brasil, de toda Europa, de África y de muchos otros países estaba interesada en debatir y reflexionar sobre estos temas. Esto luego se convirtió en un recurso para las escuelas, para los profesores de educación cívica, de historia, de sociales y de filosofía. Ahora lo que me gustaría hacer es aprovechar aquel experimento y crear oportunidades para un diálogo bilateral, invitar al mundo a unirse al diálogo y al debate. He estado experimentando con distintas formas de llevar esto a cabo, de modo que tenga lugar un diálogo que sobrepase las fronteras y las diferencias culturales. ¿Cuál es tu visión sobre la educación? Tengo una visión para la educación, especialmente para la educación cívica. La primera parte de la visión
es el experimento que realizamos. Hacer que la educación superior sea un bien público, no solo un privilegio privado, que esté disponible gratuitamente en Internet para profesores, estudiantes y ciudadanos de cualquier parte que quieran aprovecharlo. Pero además de eso, tengo una ambición mayor, que es crear una educación cívica adecuada a una era global. La educación cívica tradicional se circunscribe a las fronteras nacionales. Se aprende sobre la bandera del país, sobre su sistema de gobierno y puede que sobre su historia política. Lo que le falta a ese tipo de educación cívica son dos cosas. Una es que se circunscribe a las fronteras nacionales. No es realmente global. La otra cosa que falta es que no capacita a los jóvenes para razonar o para discutir juntos o para debatir como ciudadanos de una manera activa. Así que mi visión es crear plataformas globales para el discurso público que inviten a los jóvenes de países de todo el mundo a participar, ayudados por las nuevas tecnologías e Internet, en debates y discusiones significativos sobre las grandes cuestiones éticas que necesitamos debatir más allá de las fronteras nacionales. El cambio climático, por ejemplo, la inmigración y el significado de las fronteras entre los estados-nación. Preguntas sobre la libertad de expresión. ¿Libertad de expresión frente a la incitación al odio? Preguntas sobre justicia distributiva. ¿Cómo abordar las desigualdades de ingresos, de poder y de riqueza? Estas son preguntas a las que los jóvenes de todo el mundo tienen que estar expuestos y sobre las que tienen que reflexionar. Y la mejor manera de conseguirlo, en mi opinión, es que practiquen participando en el debate de estas cuestiones, incluso con personas de fuera de su aula, de fuera de su país. ¿Cuáles son las principales barreras que crees que nos impiden lograr estas metas más globales? Esta educación cívica descentralizada. Sí, las mayores barreras yo creo que son, en primer lugar, una idea demasiado limitada de la educación cívica. Con frecuencia pensamos que la educación cívica solo significa enseñar a los alumnos el funcionamiento básico del gobierno y sobre su historia política y cuáles son los partidos políticos y las ramas del gobierno. Saber esas cosas es importante, pero no llega a ser participación cívica. Ese tipo de educación cívica no capacita a los estudiantes para pensar críticamente sobre las políticas públicas, sobre las leyes y sobre el debate político. Así que tenemos que enseñar el arte del debate político, incluyendo el arte de escuchar, que es una habilidad cívica muy importante. El arte de escuchar, no solo oír lo que otras personas tienen que decir, sino entender las razones y principios detrás de sus opiniones, sobre todo aquellas con las que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, uno de los obstáculos es una definición muy limitada de lo que es la educación cívica. Si miramos a nuestro alrededor y nos fijamos en la política actual, no encontramos un discurso público robusto apoyado en el civismo y el respeto mutuo. Yo creo que ese es un obstáculo. El otro obstáculo es conseguir salvar las distancias, tratar de utilizar las nuevas tecnologías para crear una especie de presencia e intimidad que no es fácil de lograr cuando los debates tienen lugar entre países y culturas diferentes.
Una de las ideas de la que sueles hablar con frecuencia y que acabas de mencionar es la importancia de incluir debate Sí, en los planes de estudio, sí, que es algo que debería estar presente en el proceso educativo, sí, durante todo el proceso educativo. sí. Entonces, ¿cuáles dirías que son las habilidades que el debate proporciona a las personas para que luego puedan tener éxito en la vida? Bueno, los jóvenes necesitan aprender la habilidad de debatir y argumentar, incluso con argumentos de los que tendemos a rehuir, porque pueden implicar cuestiones éticas o cuestiones sobre valores que pueden ser controvertidas. Y este es uno de los desafíos para los profesores de educación cívica, tanto en las escuelas como en los institutos y universidades. Muy a menudo, los profesores evitan debatir en el aula porque, y esto es comprensible, se preocupan de que los estudiantes puedan chocar y no respetarse unos a otros o que se limiten a gritar sus opiniones y convicciones. Así que creo que tenemos que empezar en las escuelas. Creo que también tenemos que intentar cambiar la forma en que los medios nos enseñan en qué consiste el discurso público. A menudo nos muestran ejemplos muy malos que nos dan una lección equivocada. Nos muestran enfrentamientos a gritos entre políticos de distinto signo político en lugar de un debate razonado sobre cuestiones realmente importantes. Así que, con el ejemplo, quiero tratar de encontrar maneras de que los profesores de educación cívica, de historia y de filosofía puedan capacitar a sus alumnos, los empoderen para que puedan participar en este tipo de práctica cívica. Entonces, ¿qué consejos les darías? Tal vez se trata de elegir temas de debate que conecten con la juventud actual. Antes has mencionado el ejemplo del salario. ¿Cómo difiere el salario de una enfermera del de un jugador de fútbol? Sí. Eso es algo con lo que es fácil conectar. Sí, así es. ¿Se trata de encontrar esos ejemplos? Sí, creo que es importante empezar con ejemplos concretos que conecten, como dices. Empezar con ejemplos concretos sobre los que los alumnos ya tienen opiniones. Aunque nunca hayan estudiado filosofía, tienen opiniones sobre si los jugadores de fútbol deberían ganar más que una enfermera. Yo empezaría con esas opiniones. Uno de los experimentos que llevé a cabo, con la ayuda de la BBC, fue crear un programa que titularon The Global Philosopher, el filósofo global, donde utilizo un estudio de grabación un tanto atípico, muy tecnológico en Boston, que tiene una pared con 60 monitores. Este estudio nos permite conectar con gente de hasta 60 países para dialogar y debatir conjuntamente. Hemos grabado 4 de ellos como un experimento, 4 de estos debates filosóficos globales. Uno de ellos trataba sobre inmigración y las fronteras nacionales. Otro era sobre la libertad de expresión frente a la incitación al odio. Otro fue sobre la meritocracia. Los que están arriba merecen su éxito. Y otro fue sobre el cambio climático. ¿Quién debería pagar por el cambio climático? Estas son preguntas controvertidas sobre las que la gente tiene posturas muy marcadas. Las posturas difieren en cierta medida de un país a otro. Así que la tecnología con la que experimentamos nos permitió tener a 60 personas en la pantalla. Se podían ver unos a otros a través de Internet. Me podían ver a mí y yo podía verlos a ellos y nos oíamos mutuamente. Así que podía lanzarles preguntas
y luego hacer que un estudiante de Nueva Delhi respondiera a un estudiante de Chicago, y luego hacer que otro estudiante de Buenos Aires respondiera a un estudiante que a lo mejor estaba en Shanghái, o en Mogadiscio, o en Teherán, o en Moscú. Y así pudimos juntar a estudiantes de docenas de países para que participaran en estos debates. Y gracias a esta nueva tecnología funcionó muy bien. Está disponible en Internet para que cualquiera lo vea. Es un experimento para impulsar no solo los cursos de educación cívica, sino también para impulsar una mayor exploración. Y me interesa mucho explorar las fronteras de la tecnología para mejorar el diálogo y el discurso público global que podemos tener. Esa era la finalidad del experimento. Me encantaría que compartieras con nosotros algunas historias de estos experimentos que has hecho con jóvenes de todo el mundo, porque todavía existe la percepción de que la juventud está, de alguna manera, desconectada de los temas importantes. Y tú afirmas todo lo contrario, que realmente les preocupan estos temas. Sí, bueno, nosotros reunimos a un grupo de estudiantes de Japón, China y Corea del Sur para debatir el peso moral del pasado sobre el presente y para preguntarles de qué modo la historia, especialmente la historia de la Segunda Guerra Mundial, sigue influyendo y complicando las relaciones actuales entre estos tres países en particular, para preguntarles qué piensan sobre la historia que se les enseñó en su país y en los países de los que procedían los demás estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención fue la honestidad y la pasión con la que hablaban estos jóvenes. Reflejaban las sociedades de las que procedían, pero también reflexionaban críticamente sobre las historias que les habían enseñado. Recuerdo un momento en particular en el que estábamos discutiendo la cuestión de pedir disculpas públicamente, la exigencia de que Japón pidiera disculpas por sus actos durante las décadas de 1930 y 40 en China y Corea. Este es un punto de tensión continua entre estos países. Y una de las jóvenes de China, esto lo grabamos en Tokio, ella dijo, en realidad, hasta anoche yo no sabía que Japón en el pasado se había disculpado. Yo le dije, ¿y cómo te has enterado? Y ella dijo, cuando llegué aquí anoche, me conecté a Internet y busqué en Google y me enteré de cosas que no sabía. Lo que más me llamó la atención y lo que más me conmovió de esta conversación, creo que estuvimos grabando durante 3 o 4 horas, es que los estudiantes hablaban entre sí sobre sus diferencias acerca de las diferentes historias que les habían enseñado y reflexionaban críticamente sobre lo que se les había enseñado y se replanteaban, conforme íbamos hablando, las fortalezas y debilidades de sus propias sociedades y las historias que les habían contado. Me pareció una experiencia muy conmovedora. Otro ejemplo. He participado en una serie de visitas, eventos y conferencias interactivas en Brasil. Alguno coincidió con el periodo de los juicios por corrupción y las protestas contra la corrupción. Y una de las preguntas que hice
En uno de los eventos interactivos en Brasil fue, de nuevo, la pregunta de si un jugador de fútbol merece ganar más que un maestro. Y el ejemplo que utilicé, puesto que estaba en Brasil, fue Neymar. ¿Merece Neymar ganar más que un maestro? ¿Vale más Neymar que un maestro? Debatimos sobre eso. Entonces, 5 o 6 meses más tarde, hubo otra tanda de manifestaciones en Brasil. Eran manifestaciones contra la corrupción y la desigualdad. Y algunos de los manifestantes que había en la calle llevaban carteles que decían: ¿vale más Neymar que un maestro? Y luego, el propio Neymar, al ver ese cartel para apoyar la manifestación, levantó un cartel que decía: ¿vale más Neymar que un maestro? Que dramatizaba esta cuestión y mostraba la conexión entre los debates filosóficos que tuvimos en la conferencia pública de filosofía en Brasil y la propia vida pública, incluyendo los argumentos que fomentan el activismo. Y me pareció muy gratificante, porque confirmó mi esperanza de que la filosofía no es un tema puramente abstracto. Pertenece al mundo, pertenece a la ciudad donde los ciudadanos se reúnen, discuten y razonan juntos. En este caso, incluyendo hasta al propio Neymar. El debate es una fuerza social, ¿no es así? ¿Lo es? Sí, así es. Y creo que una parte de lo que hace que la filosofía sea emocionante e inspiradora es que habla del mundo en el que vivimos. Y los argumentos que esgrimimos y las conclusiones a las que llegamos marcan la diferencia en nuestra forma de actuar en el mundo como individuos, pero también en muchos casos colectivamente. Si en vez de viajar a Brasil, viajaras a España Sí. y te reunieras con un grupo de jóvenes estudiantes en España, Sí. ¿qué cuestiones abordarías? Bueno, hace poco hice un evento en España, en Oviedo, para un grupo de jóvenes en la biblioteca histórica de la Universidad de Oviedo. Este es un momento de intenso debate sobre el significado de comunidad, afiliación y pertenencia, y sobre el papel de la nación y el papel de las regiones, el de la Unión Europea, por supuesto. Por lo tanto, hay identidades en conflicto, ideas de afiliación y pertenencia en conflicto. Y ese fue el tema de la conferencia interactiva, del debate que planteé. Y una de las preguntas que hice fue: ¿creéis que la educación cívica debería fomentar lealtad, patriotismo y orgullo Este tema, como ustedes se pueden dar cuenta, queridos estudiantes, tiene mucho que ver con las características que tienen las personas que lideran grupos de trabajo. Quiero resaltar algunas cosas, pues, como para entender el porqué de esta charla que tuvimos con este filósofo, con respecto al respeto mutuo. Si miramos nosotros un poco la terminología que él utilizaba con respecto al civismo, con respecto al ejemplo mismo, cómo la gente sigue ejemplos de comportamiento, algunos adecuados, algunos no tan adecuados. Entonces eso lleva a que si hay un buen ejemplo, se pueda tener comportamientos de respeto. Si no hay un buen ejemplo, seguramente, pues como no percibimos equidad, entonces eso lleva a que se genere dificultades laborales.
Y se menciona aspectos del pasado, del presente, con respecto a esa parte moral. Y acá tiene que ver con muchísimo con los cambios organizacionales y a los estilos de liderazgo que tenía un gerente anterior o un líder anterior, y cómo el que está teniendo ahorita, al que colocaron como nuevo gerente o como nuevo líder, tienen otro tipo de comportamiento. Entonces ahí vemos nosotros cómo de alguna u otra manera todo lo que integramos nosotros o cómo integramos nosotros el tema del ejemplo, el tema del liderazgo, el tema de comunicación, el tema del respeto, de una manera que permita que al interior de la organización se genere pues, buenos resultados en cuanto al clima laboral y en cuanto a la productividad. ¿Sí? Y por último, él finaliza diciendo, con respecto a cuando yo corté el video, con respecto a la afiliación y a la pertenencia. ¿Qué queremos nosotros como gerentes o como empresarios? Que la gente realmente sea leal, que se sienta representado con la organización, que se sienta que pertenece a una organización que lo valora y él valora a la organización. Eso, en últimas, estamos hablando de que necesitamos que las personas adquieran, por medio de las capacitaciones, una serie de habilidades blandas que tienen que ver con liderazgo, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la moral, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo evitar la corrupción al interior de la organización y cómo sentir ese tipo de pertenencia y esa afiliación que hace que yo me sienta supremamente comprometido con la empresa. Eso, en últimas, lo que pretende es disminuir el conflicto organizacional, disminuirlo de una manera importante y pues mantener un poco pues como ese ambiente laboral adecuado. Por eso es que yo les quería colocar eso, pues porque la idea es de que nosotros veremos cómo en las organizaciones se está pretendiendo generar espacios de convivencia, espacios de colaboración, de trabajo en equipo, de solución de problemas, pero para eso tiene que hablarse del respeto, tiene que hablarse de la lealtad, tiene que hablarse del compromiso y de todos esos aspectos que nos planteó el filósofo en esta charla que vimos en este video. Bueno, muchachos, yo creo que mañana vamos a estar como mirando un poco, pues como esa planeación de lo que tiene que ver con la capacitación. Entonces, mañana continuamos con nuestro tema, ¿listo? Entonces, por ahora no es más. Una feliz noche, muchachos, y que pasen una noche tranquila. Buenas noches, muchachos, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe, que estés muy bien. Gracias, Igual, profe. gracias.